Bueno, buenas tardes, os damos la bienvenida al Colegio de Arquitectos y vamos a hacer una sesión más de los jueves de arquitectura y me gustaría presentar a unos compañeros que son de EDEA y paso un poco a describir su trayectoria. Harald Schneider y José María de Cárdenas son dos de los socios de EDEA, un estudio de arquitectura con una trayectoria de 25 años. Trabajan desde Sevilla en un ámbito regional, Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Málaga principalmente, e internacional, ahora con proyectos en marcha en Rusia, Taiwán y Kenia. Han firmado proyectos de equipamiento relevantes como los juzgados de Antequera, Premio FAD 2005, y más recientemente el recién inaugurado Museo de Arte Híbrido de Jaén, sin descuidar la arquitectura residencial en sus múltiples escalas, desde rehabilitación en el centro a proyectos de construcción masiva de vivienda, y con mucho interés en los proyectos de alcance territorial, como los que están realizando en Marruecos para planificar el desarrollo económico y territorial de 4 regiones o las extensiones de Nairobi y Moscú. Son proyectos de muy diferentes ámbitos que necesitan de equipos complejos, como nos contarán hoy, del manejo de diferentes escalas y herramientas. De hecho, también hoy nos enseñarán algunas herramientas que han desarrollado para proyectos de ordenación de ciudades a través de City Thinking. El equipo de EDEA trabaja en proyectos de investigación sobre estandarización e industrialización. Paso a tener la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Colegio de Invitación, a Cristina y a Curro, que nos avisaron y nos invitaron a que contáramos un poco a colegiados y a muchos amigos que veo en la fora, que contáramos un poco algo sobre EDEA, lo que hacemos o en lo que trabajamos ahora mismo. Hay gente de EDEA aquí, están especialmente Ignacio, José Luis, Javier y Luis, que son los otros 4 socios de EDEA. EDEA es una estructura compleja, un estudio un tanto complicado en un sentido, pues somos muchos, y hacemos proyectos, como vaya a ver, de diferentes escalas, en diferentes ámbitos, y para reducirlo a la charla de hoy, que puede durar entre 40 minutos o una hora según nos sintamos, y vamos a concentrarnos un poco en contaros cómo nos hemos adaptado, como dice la presentación, la diapositiva, el cartel que lanzó el colegio, cómo hemos tenido que reaprender las reglas del juego del negocio de la arquitectura, del oficio del arquitecto y del papel del arquitecto en la industria de la construcción. Tanto aquí, después de los cambios producidos por la crisis que empezó en 2008 y que ahora parece que ya ha terminado y que estamos en otra fase, como en lo que estamos viendo fuera, en los proyectos que estamos participando, donde hay una auténtica también revolución en cuanto a la manera de construir y de organizar los trabajos de diseño y obra. Harald, que está aquí a mi izquierda, va a empezar a contar un poco sobre cuál ha sido la trayectoria más central de España, ¿no, Harald? Sí. Y yo al final voy a contar un poco la experiencia en el extranjero y especialmente, por curioso quizás, el proyecto más simpático que tenemos ahora mismo, un proyecto en Moscú grande, complejo, que se apoya en algunas herramientas de software que estamos desarrollando a motus propio al principio, ahora financiado en parte por el Ministerio de Innovación, con lo cual tenemos un marchamo de empresa tecnológica también, lo cual es algo que es interesante en el sentido de ver cómo la digitalización, que tanto se habla de las empresas, llega también a los estudios de arquitectura. Más allá de lo que puede ser el BIM, más allá de lo que puede ser el AutoCAD, como digo, ¿no? Si hay otra digitalización más compleja que nos afecta también y que nos va a empezar a afectar cada vez más. Así que lo hacemos a media y yo te apoyo, tú me apoyas y vamos echando el mundo. Eso espero, que tú me apoyes. Bueno, yo también agradezco la invitación, aunque la verdad que abruma un poco hablar a compañeros de lo que uno hace o que ha hecho en estos últimos años. Y ordenando un poco los trabajos, además de forma cronológica, porque un poco así la exposición lo proponía, ver como en estos últimos 10 o 14 años hemos tenido que adaptarnos a la situación para sobrevivir a los cambios que cada vez han sido más agresivos, ¿no? y duros, y por lo tanto más difícil en la adaptación
pues justo hoy, ¿no?, llegamos a varias conclusiones, ¿no? Y son un poco el reflejo de cómo además nosotros mismos nos hemos planteado el negocio, cuál era nuestro cliente, cuál era nuestro target, cómo nos movíamos y cómo digamos, enfocábamos la profesión hace 12 o 14 años, y esto que nos ha servido para poder estar aquí y ver si podemos aprovechar, digamos, el repunte, aunque modesto, que hay en este momento. Y en este proyecto, por ejemplo, que es un proyecto entre 2006 y 2010 de un promotor local que ya entonces nos pedía, digamos, un plus. Había una producción exagerada, ¿no?, entre 2006 y 2007, 2008, incluso de los años anteriores, de vivienda. Y la producción en general no tenía grandísimo interés ni por la tipología, ni por el tipo de calidad de arquitectura, porque realmente, como era un negocio que tenía más que ver con el repunte del valor del propio, digamos, edificio o de la propia vivienda, se sabía que al año siguiente que estaba un 10 o 15% más, y por lo tanto ya la rentabilidad era otro tipo de input que se pedía al arquitecto. Lo importante era ser rápido, hacerlo rápido, encajarlo lo máxima edificabilidad posible para que el promotor pudiera tener la mayor rentabilidad posible, y daba igual, porque el siguiente año ya cualquiera que era propietario o había ganado. Aquí, en esa época, ya había un promotor local pero con idea de querer diferenciarse de toda esta, digamos, masa de construcción y promoción. Y nos pidió pues un proyecto diferente que tuviera un componente, digamos, importante de diseño, y también una reflexión diferente a la tipología. Estas son viviendas plurifamiliares, y aquí lo que se intentó es que el bloque que podéis ver aquí, que es un bloque que tiene 9 viviendas, pues vendiera la ilusión de que quien viviera ahí vivía en Chalet, ¿no? Y por lo tanto tenía tamaño más bien de casa grande, y que tú eras parte de esa casa grande, en una organización además donde se cuidó muchísimo todo lo que eran los espacios libres, sobre todo una gran presencia de verde, y entonces también una gran inversión, pues vendían este sueño, ¿no? Muy diferente a la repetición de las casitas que se encuentran en todo el barrio o todas las periferias de cualquier pueblo, o de Sevilla, o del Aljarafe, pues tenía más que la ilusión de ser una más en una lista de 200 casas que eran iguales. Aquí se vendían lo de ser parte de un chalet grande. También nuestro cliente entonces eran promotores que apostaban para... Esta, por ejemplo, es una vivienda son 108 viviendas de VPO en el polígono aeropuerto, y que apostaban no solamente para digamos, la mejor optimización de la superficie útil construida para tener la máxima rentabilidad, sino aquí también, aun siendo un promotor privado, pues apostaron por diferenciarse de toda una producción de VPO que había en el mismo barrio, y en este caso, jugando un poco con la normativa que tenía este solar, que en principio planteaba que fuera un bloque N, pues rompimos la regla del bloque N para tener un gran patio y además un espacio libre abierto, no vallado, no cerrado, que fuera que fuera parte del espacio público que hay alrededor. Y bueno, pues el promotor también lo creyó, y no solamente el promotor lo creyó, sino que incluso los usuarios de la casa, casi 10 años después, siguen viviendo la casa tal como está, o el bloque como está, sin haberlo cerrado, y manteniendo digamos, estos espacios públicos abiertos. También teníamos promotores más convencionales, siempre locales, bueno, que nos permitían muy pocos
o poquísimos guiños, ¿no? O poco menos, no daban menos cancha, ¿no? Pero bueno, Pues estos son proyectos de 2004, 5, 6, terminados en el 6, 7, 8, 9, que vaya a ver ahora cómo se diferencian de la producción de residencial que estamos haciendo. Ahora mismo estamos como en 12, 14 proyectos de 100 viviendas, luego serán 1.200, 1.300 viviendas, y ha cambiado tanto el perfil del promotor con respecto a lo que tú comentas, al promotor local, y la definición del producto que vaya a ver el salto que hay en esta década. sí, también hay nuestras primeras incursiones en proyectos de mayor envergadura y también proyectos conseguidos a través de concursos conjunto con la administración pública, aunque en este caso esto fue un concurso de proyecto y obra y concesión que digamos, propuso el Ayuntamiento de Marina de Aljarafe, digamos, cogiendo como oportunidad la posibilidad de hacer un intercambiador de transporte que tenía que conectar toda la digamos, periferia a través de autobuses y el metro que se estaba terminando en aquella época, y por lo tanto, justo con la idea de hacer una estación de autobuses, pues plantean además que haya pues, una oportunidad de edificaciones que tengan que ver con un hotel, que planteen un centro comercial, como continuación además del centro comercial que ya existía justo al lado. Bueno, pues este proyecto, que fue un proyecto bastante complejo por el tamaño y sobre todo por la relación, puesto que el mismo explotador también es constructor y nos tocó además en la peor fase de la crisis, siendo la empresa que lo estaba promoviendo bastante débil en ese momento, planteó en varias fases pues vender el proyecto o incluso vender todo lo que era la concesionaria. Bueno, en este caso, las dos torres, una era de oficina y otra de hotel, ahí se generaba una gran plaza, un espacio público que faltaba en Marina del Aljarafe, y por eso fue tan valorado por el Ayuntamiento, porque de momento sustituía la plaza del Ayuntamiento con este espacio, y la construcción de un gran intercambiador de autobuses cerca de la estación de metros que estaba justo a la cabeza del proyecto. También nuestras primeras incursiones tímidas con los proyectos de la administración, en este caso la piscina municipal de Barbate, bueno, fruto del plan de la Consejería de Turismo y Deporte en dotar los ayuntamientos de piscinas cubiertas y de pabellones. Bueno, pues tuvimos la suerte de poder, una vez ganado un concurso, pues también construir una, o en este caso con la Consejería de Salud, el SAS, pues la rehabilitación, en este caso de un centro de salud en San Fernando, de un edificio de Cabestany de los años finales de los años 50, que ya de por sí era un edificio, digamos, dedicado era ya un servicio sanitario, un ambulatorio, pero que a lo largo de estos años ha ido, digamos, degradando y perdiendo lo que era el origen de un proyecto extremadamente interesante. Quizá la mayor dificultad de este proyecto ha sido limpiar y restituir digamos, el esplendor original que podía tener el edificio, y dando también respuesta a un programa muy ambicioso que SAS planteaba, la reincorporación de un sótano digamos, a la zona sanitaria a través de esta conexión que no existía con el sótano en doble altura, en una zona donde además todos los sótanos pues se iban perdiendo porque se inundaban por el tema de las mareas, ¿no?
el siguiente bloque ya, una vez abarca, digamos ya desde 2010 a 2015, estamos en plena crisis, ¿no? En plena, digamos, caída. De un día para otro, pues, de grandes proyectos o los proyectos que teníamos acá, y nos vemos, digamos, obligados a buscar oportunidades en el extranjero. Pues una de ellas es son estas viviendas plurifamiliares que hemos construido en Linz, en Austria, a través de un promotor amigo nuestro, y que, bueno, después de varios años pensándolo, compró una antigua casa de 2 plantas, pero que tenía opciones de reconstrucción de varias plantas más. Bueno, y aquí, bueno, aprendimos ya a trabajar con lenguajes diferentes, con normativas diferentes, con exigencias diferentes, y con compañeros de trabajo diferentes, puesto que siempre necesitamos de socios locales que nos permitan, pues, llegar a éxito con cualquier trabajo que tengamos en el extranjero, ¿no? Y también con estándares diferentes, o sea, simplemente las zonas comunes aquí tenían una relación bastante diferente a la que estábamos acostumbrados, ¿no? En calidad e incluso en relación a la superficie, con la propia superficie de la vivienda, algo que evidentemente en algunos países sí se valoraba, ¿no? Cosa que aquí todavía no se entendía, ¿no? También crecimos en nuestra apuesta por los concursos y las colaboraciones con las administraciones, y además con este proyecto, un concurso que se ganó para la ampliación de la sede de las patentes de la Comunidad Europea en Alicante. La ampliación, este era el edificio antiguo, y pues tenían que duplicar la superficie por una demanda mayor de trabajadores, y por lo tanto, pues, la ampliación se identifica a través de este edificio que se adosa al antiguo, que tenía que usar parte del antiguo, y que además tenía un ambicioso programa en el sótano que tenía que albergar un teatro, si no me recuerdo cuánto, Ignacio, de 1500 espectadores, ¿no? En fin, fue una obra compleja porque se tuvo que hacer estando en uso el edificio antiguo, y porque, bueno, pues por el tipo de envergadura del proyecto, puesto que tenía casi 30, 40, 35 metros cuadrados, pues tenía una importante repercusión. José, tú cuando quieras puedes... Estaba acordando que estos son proyectos como el del intercambiador y el del edificio grande también en UTE con constructoras, es decir, que nosotros concursamos con una constructora en realidad que te encarga un proyecto, que ella fija en precio, tu trabajo tiene valor, pero tiene mucho más valor el precio de la constructora, la licitación, y después la lucha es endemoniada con todos los agentes. Ahí Ignacio y José Luis fueron los dos que se cargaron este proyecto. Lo bonito es que es un concurso de 2012 y en 2015 estaba construido y acabado, me parece, fue veloz, y la inversión era de más de 25 millones de euros, que era un proyecto importante. Y son proyectos capturados en plena crisis que dieron a la oficina un empujón para aguantar los próximos 12 meses. Aquí en esta época no había un calendario de proyectos, había proyectos que hago, que te entra, lo hace, lo termina y esperas que en medio surja otro, ¿no? No había como ahora o antes, que había como una carga de trabajo más o menos estable que te permitía también tener equipo. Estos proyectos exigían de pronto de tener que buscar gente donde no la había, después deshacerte otra vez de ella porque te quedabas sin trabajo. Pero afortunadamente con algunos de estos empujones, con esto, otros en Rusia y algunos más que os contaremos ahora, el estudio tenía como un empaque que nos dio aguante aquellos años tan difíciles. Esto es 2012, 2014, o sea, algo peor. Este es un proyecto que, digamos, se gestó quizá en la... Pre-crisis.
sí, del pre-crisis, en el 2009, y 2008-2009, pero fue muy lento su desarrollo y fue muy lento además su obra. Y bueno, el que mejor lo puede contar es Ignacio, que todavía viaja a Cazorla para supervisar las terminaciones o, digamos, casi el edificio acabado. Pero bueno, es parte todavía de la búsqueda de trabajo en aquella época, y quizá incluso que se haya dilatado nos ha permitido cierta supervivencia. En este caso, aparte de la dificultad de la implantación, puesto que está en una ladera, y de hecho eso fue uno de los problemas que nos retrasó muchísimo digamos, toda la ejecución de la obra, porque la ladera se fue y por lo tanto había una carretera por encima de ella que también era una carretera nacional que estaba deslizándose y por lo tanto con grave peligro para la obra. Y mientras no se podía, digamos, asegurar que la carretera fuera, una vez pilotada, digamos, consolidada, no pudimos seguir trabajando. Y bueno, sí, son las primeras fotos, está terminándose, creo que hay algunas cosas todavía que acabar, unos parkings que no han pedido el ayuntamiento. Hay un grandísimo esfuerzo que ahora mismo quizá no queda totalmente patente, porque el verde después de la obra tiene que, digamos, recrecer, pero de mímesis del edificio en todo el territorio, incluso cromáticamente, digamos que la mayor referencia eran las montañas que hay alrededor. Está en un sitio privilegiado porque está sobre una plataforma que mira hacia Cazorla y al castillo de Cazorla, y por lo tanto es un mirador impresionante. Y bueno, incluso dentro de la tipología en su día se estudió cómo podía un edificio encontrar cierta amabilidad con la inclusión de la vegetación y del verde, de manera que, bueno, pues esto ya se veía como una parte de la terapia o terapéutica digamos, del uso asistencial, del uso sanitario. Otro proyecto que también fue muy largo en la ejecución de la obra, no tanto en la gestación del proyecto, porque los proyectos se fueron haciendo durante la obra. Hubo dos proyectos que a lo largo de la obra tuvieron que diseñar. Este es el Museo Ibero, que terminamos hace un par de años, un año y medio, y que ya está inaugurado y que ya está en funcionamiento. Pues eso, a lo largo de las obras se tuvo que adaptar proyectos que se adaptaran también un poco a la situación, a la coyuntura en ese momento, porque estaba en plena época de crisis donde además, por falta de fondos, pues proyectos como este podían de pronto quedar separados varios años hasta que luego se reanudaron. En este caso, bueno, pues el interés de este edificio, y sobre todo en ver cómo adaptarlo o asentarlo en la propia ciudad de Jaén, puesto que nos encontramos en una parte casi emblemática de la ciudad, el cruce con Andalucía, y por lo tanto el cruce donde todas las carreteras que entran digamos, Jaén, pues convergen contra el propio museo. El museo alberga varias salas, sobre todo con idea de recuperar todo lo que es los descubrimientos de los íberos en toda España, de todos los museos españoles que eran cedidos a lo largo de estos próximos años, para dar forma ya a un contenido de un museo único en Europa, monográfico solamente para los íberos. Hay anécdotas curiosas. Bueno, hubo aquí una grandísima investigación, una larga investigación en la fachada, también como lo solemos hacer en general con todos los proyectos, para que
bueno, pues el impacto con la propia ciudad, el propio cromatismo, otra vez, digamos, dialogante con el entorno, y en este caso incluso con el castillo propio, pues nos hizo trabajar de forma estrecha con el productor de prefabricado, en este caso Preinco, que a lo largo de la obra desapareció, como quebró, puesto que era normal en esta época que empresa como esta quebrara. Y trabajamos sobre todo en molde, que fue un diseño nuestro, como también la composición cromática y la búsqueda de que el color no fuera un color plano y que el edificio no tuviera una fachada plana, sino que tuviera una fachada con vibración, con profundidades, y que hiciera pues, de todo esto pues, un edificio muchísimo más amable, puesto que así lo requerían, por lo menos nuestra manera de entender el espacio y la ciudad. Bueno, ya estamos en el interior y hay una anécdota curiosa, porque el plan museológico nos pedía una cuádruple altura de casi 20 metros de alto para albergar el cerillo blanco. Y bueno, cuando nos comentaron estábamos preocupados, ¿cuánto grande es? No conocíamos el cerillo blanco, éramos totalmente ignorantes. Y habrá que plantearse colocarlo durante la obra, porque una vez cerrado el edificio es imposible, ¿no? Y nos enseñaron el cerillo blanco, que es una estructura de piedra que quizá poca de 80 centímetros, y bueno, ya vimos que no era un problema, pero que toda la museografía que tenía en mente en el plan museológico sí planteaba un tope de 20 metros de alto en el que digamos, la parte culminante era el cerillo blanco. Por eso pues está el diseño de estos espacios. En estos años también nos hemos dedicado a proyectos más pequeños, puesto que bueno, pues aceptaba cargo de cualquiera. Exacto. Bueno, encargos que, bueno, pues también de proyectos más pequeños relacionados con Sevilla, con rehabilitaciones y son trabajos complejos, porque en general la edificación existente es bastante mala en su construcción y por lo tanto con grandes problemas siempre con los vecinos y con todo eso. Pero bueno, este es uno de los proyectos que hicimos, donde además el estudio ofrece la fórmula de llave en mano, quiere decir que no solamente se proyecta, sino que además se construye al cliente. Y bueno, en este caso el cliente puso poco pegas. No hemos podido experimentar mucho. Ya estamos en la época actual. Este es un proyecto que hicimos junto con José Luis y Patricia en San Bernardo, un edificio de... Es el primer encargo del 2000. Yo creo que el primer encargo, ¿no? El primer encargo del ciclo nuevo, digamos. Fue la primera llegada otra vez a vivienda residencial, proyecto en la manzana, en un entorno conocido, que no fuéramos justa igual. En este caso son 87 viviendas, no en el casco histórico, sí, pero en el centro de Sevilla, un lugar también bastante visible y con ya una promotora diferente. Ya no son promotoras locales, son promotoras nacionales, funcionan con exigencias, con estándares y con protocolos absolutamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados en 10 años anteriores. Piden una gran carga de diseño, pero también una grandísima carga de eficacia, rapidez, control de coste y de riesgos en general en la obra. Ellos tienen que responder a los fondos americanos que entienden de números, pero no entienden de otras cosas, no entienden de arquitectura, no entienden de todo eso. Aún así, con grandísimo esfuerzo, estamos luchando ahora mismo. Es una obra que está en obra, nunca mejor dicho. Con grandísimo esfuerzo
estamos en un mano a mano con la constructora y con la promotora, pues defendiendo la ejecución, digamos, cuanto más posible o mejor posible de este edificio. Aquí también se investigó la fachada profundamente ya hace tiempo, o sea, quiere decir que una vez empezada la obra, con un año de antelación a la colocación, empezamos a trabajar en este caso un sistema de prefabricación de cerámica, una fachada ventilada de cerámica, y planteamos en su día pues, que nos hubiera encantado tener una fachada cerámica ventilada, de la que teníamos referencia ya con productores de fábricas alemanas, y pues nos pusimos a mano de obra primero investigando tipo de fachada, viajando, en este caso digamos que hay una grandísima y altísima producción de fachadas ventiladas de cerámica en Suiza y en Alemania, por supuesto, pero en este caso fuimos a Suiza, a Zurich, y bueno, pues a trabajo de campo. Y después incluso a la fábrica en Alemania, cerca de Frankfurt, donde me enseñaron el proceso y nos demostraron que cualquier tipo de molde, cualquier tipo de pieza, cualquier tipo de cosa posible con ellos, y además en las medidas que nosotros necesitábamos, de gran formato, casi de 2,60 m como en este caso. Empezamos a diseñar nuestro propio molde, o digamos nuestro propio patrón, junto con una ingeniería gallega que nos ayuda en el desarrollo lineal. Y bueno, aquí pues una de las partes de los procesos es cuando nos han mandado en corcho blanco, que nunca sé cómo se llama, el estudio del exterior, pues las primeras piezas para ver realmente cómo funcionaban los efectos de sombras y de texturas de la pieza. Pues este es el resultado que tenemos hasta ahora con la... Sí, esta es una única pieza, y bueno, aquí ya se ve cómo la fachada se está montando, se está construyendo en este momento. Y ahora pasamos a enseñaros rápidamente pues proyectos que están ya terminados, pero obras que están empezando ahora mismo. Son obras de edificación, como dijo José. Estamos alrededor de unas 1.000 viviendas ahora mismo en 1.200 entre proyectadas, proyectando y construyendo. En este caso ya todas son promotoras nacionales, son grandes promotoras, todavía gestionadas por fondos, por lo tanto obligadas a responder a plazos y a resultados tangibles, pero todas apuntan a, digamos, a un diseño y a una no solamente el diseño, sino también a la ejecución, el desarrollo y a la... Pero hay un interés enorme por la fachada, sobre todo, ¿no? Parece que desde la crisis hasta ahora, o con la llegada de los fondos extranjeros y sus gestores, que son también por la tendencia del mercado, por la diferenciación, hay un esfuerzo enorme en todos estos proyectos. Las tipologías son básicas, son 2 dormitorios, 3 dormitorios, y suelen tener poca complejidad. Pero lo que está dando más trabajo o más quebradero de cabeza a nuestro equipo es resolver siempre la piel. Por los temas de costes, que están muy limitados, porque tampoco juegan con pólvora ajena. Pero sin embargo siempre quieren materiales o soluciones que implican conjugación de elementos caros, con lo cual el reto más grande que tenemos y la obra que tenemos más avanzada de San Bernardo, lo que acaba de enseñar Harald, pues parece que hemos conseguido encajar una sistemática de paneles y de chapas de aluminio que dan una lectura muy elegante y probablemente muy solvente en el tiempo por el envejecimiento que pueda tener, a un precio razonable. Pero claro, esto de aquí no dejan de ser renders, y de los renders a la obra final queda mucho, y ahí se nota mucho nuestra mano, pero también la mano del fondo, del constructor y de la gente que decide al final, que normalmente no somos nosotros, es decir, la autoridad
habilidad del arquitecto de las direcciones de obra ha evolucionado también. El proceso de esa adaptación que estamos aprendiendo en estos años probablemente no es la misma que arquitectos, o que nosotros tuvimos hace 15 años, o que arquitectos de una generación anterior nos contarían que han tenido ellos en sus direcciones de obra. Ha cambiado mucho. Sí, bueno, ha cambiado muchísimo, sobre todo porque además en estos tipos de proyectos la propia promotora tiene sus propios técnicos que se llevan formados por lo menos cuanto a nosotros, que tienen solvencia y tienen claro además cuáles son los objetivos de la casa, y por lo tanto muchas veces los objetivos de la casa pues chocan con quizás los objetivos que podemos tener nosotros o teníamos nosotros en nuestro proyecto. En este caso, otro proyecto de vivienda de VPO, también. Es una excepción, porque es el único proyecto de VPO que estamos haciendo y creo que hay, en general, hay muy pocas promociones de vivienda protegida en marcha, y esta es una excepción, es de un promotor cordobés, de PICA, que es una agencia, una fundación que depende del Ayuntamiento de Córdoba y que se dedica a fabricar VPO, lo hace bien, lo han estandarizado mucho el procedimiento, son muy eficientes, y esto es un pequeño solar coqueto en Mairena y estamos muy satisfechos porque es otra vez tocar la vivienda mínima de protección, que hacía muchos años que no lo hacíamos, hace una década que no lo hacíamos. Bueno, esto quizás cuentas tú mejor, ¿no? Bueno, aquí hay 3 o 4 proyectos más que están en marcha. Esto es de AEDA, otro de los grandes agentes que ha llegado, que es el segundo, el tercero, que tienen en cartera como 3.000 viviendas al año, y están haciendo una manzana, y acaba de empezar la obra con Carlos Paneque, acaba de adjudicarse y empezar la cimentación, y es una manzana al lado de la carretera de Carmona. Esto fue un concurso restringido, es algo que también ha cambiado, adjudica la obra de equipo de arquitectura a través de concursos. Ahora parece en este último año que se están aburriendo de los concursos y pasan a otro modelo de contratación, pero todavía invitan a equipos, a 5 o 6 equipos y se deja 3 o 4 semanas la piel por intentar conseguirlo. Aquí el factor que más le llamaba a ellos la atención fue la fachada o el movimiento de la fachada, más que los volúmenes y cómo habíamos vuelto a romper un poco la normativa dentro de la normativa, pero cómo habíamos podido conseguir algunos retranqueos y algunos movimientos que hacían que la manzana fuera mucho más amable de lo que el planteamiento planteaba, de lo que el planeamiento planteaba. Este nos abre las puertas de este otro, Mairena, porque una vez que la promotora tenía adjudicado ya a la constructora el primero, el que lo he enseñado antes, nos invitó otra vez a este concurso y nosotros propusimos volver a tratar ya lo que habíamos aprendido con ellos. Esto también es un tema de eficiencia, los honorarios no dan tanto juego como para no pensar en que hay que repetir soluciones y aprender de lo que hacen un proyecto para llevártelo a otro. Yo creo que eso es algo que ha existido siempre en la arquitectura, pero ahora como con más obligación. Son sitios además con un contexto relativamente poco potente, con lo cual puedes copiar soluciones, es más sencillo, es más fácil integrarlas. Y este es el proyecto de Mairena, no es una manzana, es media manzana, la otra media está construida al otro lado, dispone de espacios de piscina y tal, pero a nosotros nos interesaba otra vez aquí el ejercicio un poco del volumen y de cómo desalinear ciertas piezas y conseguir que la ordenanza te dejara jugar con unos volúmenes más grandes, pero también se pierde en parte la escala de la manzana y se recupera algo de una escala más pequeña por portal, y después algo que Harald siempre insiste con esta dirección de obra con los equipos nuestros, que es en la piel, ¿no? Y en el material, el hueso. De hecho, aquí también se está investigando, no sé, ya se está trabajando, que aparte del revoco, del enfoscado, también estamos trabajando con piezas de cerámica de gran porte, y estamos logrando que al final este productor alemán pueda entrar con precio competitivo, permitiéndonos otra vez el diseño de la pieza, con espesores diferentes y con soluciones diferentes. En el caso de San Bernardo es una fachada ventilada, en este caso no lo es, y por lo tanto estamos estudiando cómo compaginar, ¿no? Y pues, sobre todo cómo solucionar los diferentes materiales. En el bloque de
está en construcción, se está trabajando en ello, es decir, que ya hay otra vez la relación con esta productora alemana y con esta ingeniería gallega, y aquí estamos en fase de proyecto de ejecución, estamos intentando aplicarlo. Bueno, y esto ya... Algo en la Costa del Sol, para que veáis también cómo ha cambiado el lenguaje en la Costa del Sol. Muchos de estos solares no han llegado a un proyecto del año 2007 y 2008, donde todavía era un lenguaje de arquitectura regional, con cubiertas inclinadas, con muchos castilletes. Y estos fondos que han comprado los proyectos, algunos hasta con estructuras medio terminadas, hacen borrón, cuenta nueva y lanzan un producto nuevo muy enfocado al público extranjero, enfocado también a la gente de Madrid o del norte. Todo con un exceso de terraza que nosotros todavía no comprendemos, pero verlas construidas y terminadas, ver cómo se comportan. Este no es el más grande, pero hay otros proyectos que estamos haciendo con terrazas todavía más grandes. A nosotros nos preocupa siempre los costes que nos dan, pero bueno, tienen otra vez otro trabajo interesantísimo de investigación en cuanto a la superficie expuesta al sol, al agua, la recogida de agua, la sombra, la pérgola. Las tipologías finalmente son muy relativamente poco novedosas. En este caso creo que son 3 viviendas por escalera en vez de 2. Las normativas de Málaga, o en este caso Estepona, suelen ser también muy limitantes en cuanto a la longitud del bloque y que permite poca flexibilidad. Pero bueno, esta quizás es la mejor parcela que hemos tratado, que me corrija, no es Estepona, es Casares, y tiene una vista maravillosa. Y está en fase de construcción, con Acciona. Acciona y Metrobacesa son 2 clientes con los que estamos trabajando, que si bien tienen el tamaño o más de los otros nuevos agentes que están soportados por fondos, tienen la diferencia de trabajar con equipos que llevan mucha más experiencia, tienen 15 o 20 años, trabajando ya en construcción y en promoción, y la verdad que cuando te reúnes con ellos es un gustazo porque quizás no tienen los recursos financieros de los fondos americanos, pero tienen mucha más expertise que el resto, ¿no? Entonces es más divertido hacer proyectos con esta gente que de los que aprenden más, y a veces que de los fondos AEDA, Neynor, donde generalmente eres tú el que propone y ellos los que escuchan, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos mi impresión en fase de proyecto, vamos en fase de dirección de obra cómo va, porque esta obra no ha empezado. Bueno, pues yo creo que en 15 o 20 minutos os resumo lo que hacemos fuera de Sevilla, pero fuera de Sevilla, para que nos parecía que era simpático el colegio aquí, además contar una parte de nuestro negocio actual que está muy lejos un poco de la práctica habitual en la oficina cercana o en la oficina de nuestro entorno. En 2010 estuvimos en Polonia en 2006, 2007, pero en 2010 dimos un salto porque nos dimos cuenta de algo que ya se publicó entonces, que era una estadística de Naciones Unidas, donde decía que el gran reto que tenía la humanidad era el cambio climático, pero el segundo era la construcción de las ciudades, de las viviendas, donde 1.500 millones de personas tienen que mudarse en los próximos 35 años. Si calculas que ahora hay como 4.500 viviendo ya en la ciudad, pues 1.500 es un tercio, y eso no se ha conseguido nunca en un plazo tan corto de 35 años. La última vez que pasó, que se pasó del 10% al 50%, si no me equivoco, ha tardado un siglo, pero además estamos hablando de mucha menos gente. El problema es que la población está creciendo y además se está yendo a las ciudades. Y esto es algo que en estos 7 años, los que llevamos trabajando e investigando, no ha dejado de sorprendernos. Además acaba de empezar, es decir, que cuando a veces pensamos que vamos tarde o que hay que darse prisa para coger estos proyectos, siempre decimos, espérate que quedan 30 años donde esto es desbordante. Enfocarse a estos proyectos es complejo, exige recursos, tiempo y esfuerzo, pero nosotros parece que hemos dado un saltito y nos ha costado mucho en el 13, 14, 15, 16, pero 17 y 18 han sido años estables en esta parte. Están creciendo los edificios, la necesidad de vivienda, pero también de equipamiento. En Taiwán aterrizamos en 2011 con este edificio que está en esa fase de construcción. Las fotos son del último viaje de Luis, que yo creo que hace un mes. Es la rehabilitación o la conversión, el reconvertir una bahía o una dársena, más bien, en la desembocadura del río en Kaohsiung. Kaohsiung es la segunda ciudad de Taiwán, que Taiwán son 30 y pico millones, pues Kaohsiung es un poco más grande que Barcelona, es el 5.º puesto mundial en volumen,
se fabrican todos los tornillos del mundo en Taiwán, es la industria más potente que tienen, pero dándose cuenta de que la industria pesada algún día va a terminar, como el petróleo de los Emiratos, ellos apuestan por una industria creativa y deciden invertir aquí. Están haciendo muchas obras de arquitectura de primer nivel, con equipos muy importantes. Nosotros somos los más pequeños y los de menos nivel de todos los equipos que están trabajando en Taiwán, pero deciden hacer un museo del mar añadido a unos edificios que le den soporte a la industria de la música del pop. El pop en Taiwán significa que para ser famoso en el pop de China tienes que triunfar en Taiwán, con lo cual hay una industria de jóvenes buscándose la vida, dando conciertos y haciendo grabaciones enormes con un potencial enorme de crecimiento. Llegamos a un acuerdo con un equipo de Madrid muy pequeño que no tenía medios habían ganado un concurso de ideas y le faltaba equipo para hacer el proyecto. Lo hicimos desde Sevilla, lo hicimos en idea, y nosotros específicamente nos encargamos de esta parte del proyecto, que es como el 40% del proyecto, que es el complejo de 2 edificios altos que tenéis ahí en el centro. Ya veníamos de unas pautas de criterio de diseño que se habían ganado la propuesta, donde ese edificio que hoy ve como uno eran 2 separados, completamente separados la parcela, y nosotros, por un tema de eficiencia también, los pegamos, los unimos, hicimos la sección que se ve a la parte de la derecha. Eso tiene como 80.000 metros cuadrados, son como 22 plantas, 24, son 80 metros me parece de altura, el edificio más alto. En el medio se albergan todo el complejo de escaleras y de conexiones verticales con una altura libre de casi 8 plantas entre los 2 edificios. A la derecha veis la cubierta en obra de lo que es el auditorio para conciertos cubiertos, y a la izquierda aparecerá una cubierta que no voy a comentar, pero que ve allí en la sección también, dando al mar, a la bahía, del auditorio abierto. Un proyecto muy complejo, para que os hagáis una idea, como el 50% más del honorario se quedan en Taiwán, es decir, que de un contrato importante, la mitad te lo gastas o más en equipos locales, de no sé si entre 20 y 25 diferentes tipos de consultorías que te ayudan, por supuesto, a la estructura, al sonido, al mes, pero específicas para la evacuación de agua, específicas para la estandarización de los elementos constructivos. Es decir, que cuando ya acaba el proyecto hay un consultor que viene y analiza todas tus soluciones para ver si alguno de esos triángulos se puede repetir más que 20 veces o 27 veces o una vez o 32, y te modifica la geometría en la medida que puede y hace un estudio para ser más eficiente. Consultorías de Londres que son número 1 en temas de música y conciertos, consultorías chinas o japonesas que vinieron a darnos soporte en temas de aislamiento y de ruido, porque era otro tema importante estando en el centro de la ciudad. En fin, ha sido un proyecto durísimo, con 4 años muy duros, donde hemos ganado, yo creo que 4 pleitos, si no me acuerdo mal, al socio local, lo cual en Taiwán tiene mucho mérito, y que nos ha bloqueado los cobros y la dirección de obras durante tiempo, pero ahora mismo estamos bien, estamos con el proyecto en esa fase. Se termina este año, creo, en septiembre, se inaugurará en septiembre, y el socio local pues nos está viendo más tranquilo, y tenemos nuestro horario aquí en España y bien, la verdad, pero ha sido un proyecto duro. Y hay partes que se están viendo, hay 4 edificios de conciertos pequeñitos que están enfrente, no saben la foto, pero cuyo interior estáis viendo ahí, a la izquierda. Nosotros tuvimos un equipo desplazado a Taiwán durante casi un año, de 8 personas, en la fase de soltar nosotros el básico y arrancar la ejecución. Y una vez que la ejecución se había acabado, la parte de definición de las estrategias principales, nos vinimos y se quedaron haciendo la ejecución allí, y por supuesto la dirección de obras, donde no mensual, pero casi 2 veces, una vez cada 2 meses va a ir a Taiwán, o vamos a ir a Taiwán. Creo que era un proyecto que tenía 120 millones de euros de inversión o algo así. Esa es una historia, pero la historia más interesante, sobre todo para mi equipo, que yo estoy más implicado, es esta, de este concurso que ganamos en 2011 para la extensión de Moscú en un barrio. Esta foto fue, me parece que el tren de final de 50.000 viviendas y casi 220 hectáreas. Ya habíamos hecho alguna ordenación aquí en España de este tamaño casi, pero allí además nos pedían además que no era solo un concurso de master plan, era un concurso también de llave en mano, casi de construcción de todas las viviendas, del diseño estandarizado de todas esas viviendas.
había como 12 años por delante para construir las 22.000 viviendas aproximadas, que eran como para 46.000, 50.000 habitantes, con todo su equipamiento, colegio y guardería. En este proyecto trabajamos en el 2013, 14 y 15, tuvimos otra vez otro equipo en Moscú, aquí está Ignacio que lo representa, y trabajamos desde Sevilla con equipos en Moscú. Trabajamos también con otra oficina, estos proyectos no estaban siempre grandes y en este caso trabajamos otra vez con FAO, con José Luis Mesequeiro, con Patricia, trabajamos también con Fernando Pérez y Marta Pellegrín de Menemundo, no recuerdo, pero seguramente me dejaré alguien entrar. Ahora os enseño fotos de cómo está, pero antes os cuento cómo hacemos estos proyectos. Es decir, nosotros nos dimos cuenta que estos proyectos se van a repetir mucho y que la extensión esta de ciudades en ciertos lugares del mundo iban a ser como una gran demanda y está pasando. En concreto, esta foto me parece que es de Hamburgo. Esto es raro que pase en Europa, pero se da también. Ciudades importantes, capitales como Madrid también, pero Hamburgo, Londres, ciudades medianas y grandes de Europa están creciendo y necesitan de extensiones de estas. Y nosotros contamos, esto fue conseguido una conferencia que llevamos en Moscú también, de que nosotros entendíamos que la planificación a la que nos dedicamos, de extensiones de ciudades o la construcción de edificios, necesitaba como de una llegada un poco más científica, que no era cuestión de seguir dibujando las cosas por inputs de tu propia cultura, de tu manera de hacer como arquitecto, sino que había una ciencia detrás. De hecho, esta fórmula que aparece aquí es el cálculo de que el plan Cerdá, que Alfonso Cerdá hizo para estimar que la manzana de Barcelona tenía que tener 125 metros. El urbanismo moderno lo fundó Cerdá y eso está reconocido a nivel global. Y su sencilla ecuación, que es una ecuación de segundo grado, es que si para que haya 40 metros por habitante en una ciudad con una altura de sol determinada que te permite una calle de cierta altura entre la manzana y la calle, una relación para que entre luz y la planta baja por sanidad y por salubridad, si tú quieres mantener 40 metros de espacio libre por habitante, donde D es el ancho de la calle, D es la altura del edificio, P y V son los anchos de la crujía, juegas con ese número y te sale que la manzana debería medir 116, que es lo que mide, y que la calle tendría que variar entre 25 y 40 en función de la altura. Y con esas dos reglas se hace la cuadrícula de Barcelona entera. Entonces el urbanismo era mucho más sencillo, el coche no existía todavía, para que os hagáis una idea. La estructura de Barcelona ha sobrevivido al coche de caballo, ahora al coche, probablemente al coche eléctrico o al helicóptero que tengamos en el futuro, y sigue siendo un modelo muy reconocido. Pues a partir de ahí nosotros pensamos que había que trabajar con esa mentalidad de que había ciertas ecuaciones para ordenar todas estas variables. Esto está sacado de un contrato que firmamos en Moscú, donde todo lo que está ahí había que medirlo antes de probar que tu diseño era bueno. Claro, cuando tú te enfrentas ya no a los metros cuadrados útiles y construidos o al precio de coste, como cuando hacemos VPO, empiezas a manejar distancias al colegio, distancias al parking de bicicleta, superficie de fachada, superficie de cubierta, superficie de hueco abierto, superficie de hueco no abierto, superficie. Es increíble la cantidad de ratio que utilizamos. Y todo nos dimos cuenta que lo ordenábamos con una foto grande o con una idea grande o no la íbamos a poder ver. Esta idea no es nuestra, esto que está aquí lo tomamos de Salvador Rueda, que es alguien que viene mucho por Sevilla y por la escuela y se le conoce, es un gurú. Salvador trabaja en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, un organismo público, y ha trabajado 20 años allí y ha definido algo que se llama el urbanismo ecosistémico. Básicamente es una mente muy matemática, científica, y ha definido una fórmula por la cual tú puedes trabajar con todos los parámetros como te he enseñado antes, clasificándolo en 4 familias que divide después en otras 7 y que divide hasta en 72 indicadores. Si tú haces la ecuación de esos 72 indicadores, tú puedes trabajar sabiendo si tu ordenación hoy es buena o no. Exactamente igual que se le ha aplicado una fórmula, ahora hay que aplicar más fórmulas, pero en el fondo hay un algoritmo que te conduce a soluciones más eficientes. No solo en términos de geometría, sino en términos de complejidad, en términos de integración social, porque se están midiendo incluso la relación de los espacios de trabajo con la relación de los metros construidos, se está midiendo la cohesión social, las posibilidades de los equipamientos. Entonces, se complejiza a un punto tal que nosotros pensamos que hacer esto a mano nos iba a costar mucho. De hecho, tardamos como 6 meses en lanzar una ordenación básica de un suelo de 120, 140 hectáreas. 6 meses interactuando con el cliente.
sobre todo para ver escenarios, porque los clientes en estos casos querían que ver, dame soluciones, enséñame propuestas y vamos decidiendo juntos. Hicimos durante 2 años casi, y hemos rematado en 2016, un proceso de estandarización de los elementos, de entender, igual que en la arquitectura existen los elementos y en el BIM existen los elementos y las librerías, en urbanismo también se puede hablar de lo mismo. Se puede hablar de elementos en las calles, se puede hablar de elementos en las unidades residenciales, se puede hablar de elementos en las unidades edificatorias, de tipología, de manzanas, lineales o torres, y se pueden asociar de múltiples maneras, pero hay un número determinado, son combinaciones de elementos tomados de N formas. Si eso lo trabaja y define los tipos básicos de vivienda, que para los mercados donde nosotros vamos son muy exigentes, y vas de viviendas de 25 metros, las de la izquierda, a viviendas de 150, 180 metros como aquí, y las tienes que combinar en edificios, vimos que la solución que Salvador empleaba en Barcelona de trabajar con las supermanzanas, como le llaman, nos facilitaba mucho el diseño si estandarizábamos a esta escala parte de nuestra solución. Pensad que lo que estoy contando es un trabajo que nos ha conducido a una herramienta informática que ahora os voy a enseñar, un software, que como decía al principio, estamos terminando en fase de prueba ahora, tenemos que llegar a finales de junio, y que nos está ya ayudando a hacer los diseños que hago, os contaré también un poco de cómo estamos en ese sentido. Esto era básicamente una foto de un proyecto nuestro el día 1 y una foto del proyecto nuestro a los 4 o 5 meses. Empezábamos por reconocer el local, el solar, y reconocer las existencias, reconocer manchas de edificios que se tenían que mantener, porque era una fábrica, un bosque que había aquí que había que mantener, si hubiera algún trazado de agua también lo manteníamos y teníamos un perímetro. Sobre eso dibujamos una primera estructura. Pensad que aquí esto es como 1,5 veces los remedios, para que veáis las caras. Sobre esta estructura se empezaban a dibujar escenarios diferentes de otras estructuras, con manchas de equipamiento, con manchas de zonas verdes, con diferentes ratios, y sobre eso empezaba a tirar tipología. El señor que desarrolla esto es el que al final construye la vivienda, con lo cual tú le puedes hablar de todo este tránsito de fases de diseño, pero a él le importa esto, que es cuántas viviendas hay, cuántas van al norte, cuántas van al sur, de qué tamaño son y qué me va a costar construir. Y todo el proceso intermedio, que es muy complejo, lo tenemos que hacer sin herramientas propias, sino trabajando en AutoCAD, Excel, de Excel a un 3D, el 3D cambiábamos. Lo que hemos conseguido en el estudio, con alguien que no está aquí, con Eduardo Mayoral, es hacer un vídeo que creo que dura 2 minutos. Está acelerado, el proceso que vaya a ver dura unos 20 minutos, pero aquí está acelerado entre 2 minutos y cuarto o 2 minutos y medio. Y es el estado en el que estaba esto hace 8 meses aproximadamente. Después no hemos vuelto a hacer un vídeo, se han incrementado algunas cosas, pero esa es una mancha de un suelo en Hamburgo y estos son los datos de partida que nos decía la ciudad de Hamburgo que querían implementar. Había un número mínimo de vivienda, había un número mínimo de zonas verdes, un equipamiento y unos requisitos que correr aquí. A partir de ahí nosotros, con PSP y apoyándonos en las matemáticas del urbanismo ecosistémico de Salvador, hemos implementado esta herramienta donde define el sitio donde está y ya empieza el ordenador a leer datos de consumo de electricidad, por ejemplo, que nos van a ayudar a calcular temas de coste, o datos de altura del sol, porque nos va a ayudar a calcular el soleamiento. A partir de ahí reconoce el solar con todos sus datos de partida, de servidumbre que generalmente tienes que respetar, y empieza a operar con... nosotros nos transformamos en estrategas más que en dibujantes, no hacemos paralelas, no hacemos perpendiculares, decimos y planteamos como diseñadores los ratios que queremos conseguir o las claves del diseño que queremos que se implementen en el dibujo. A partir de ahí lanza diferentes modelos de ordenación. Si el ángulo con respecto al norte no te gusta, lo puedes girar y en escasos segundos tienes otra vez la trama generada, que además no imagínate lo que es. No es inteligencia artificial, para que lo entendáis, o al menos no lo es todavía, salvo en algunas cosas que ahora os cuento cuál. Pero en general es una herramienta de acelerar el trabajo del proceso. Claro, en el momento que tú tienes un plano como este, nosotros siempre decimos a nuestros clientes que este plano que está aquí define prácticamente el 75 al 85% del costo de tu inversión total, porque ahí están definidas ya
las longitudes de las calles, las longitudes de los acerados, las zonas verdes, las zonas no verdes, el número de viviendas, pero casi tiene definida la huella de los edificios, porque tú sabes que con cierta densidad las huellas de los edificios van a ser siempre entre el 40 y el 45%, así que sabe la superficie de las losas, sabe la superficie cubierta. Ya puedes contar, si tienes un chino dentro del ordenador sumando, número de ventanas, número de puertas. Y básicamente esto nos dimos cuenta que nos aceleraba mucho en el proceso de discusión y de toma de decisiones. Hicimos que el ordenador calculara todas estas fórmulas, que son puro Excel complejo, no creáis que tiene más por detrás, para que nos diera una pantalla como esta y nos dijera, en función de las decisiones que habíamos tomado, cómo los indicadores de BCN Economía, que se han reconocido por el Ministerio de España, que tienen cierta solvencia a nivel global, te da en muy poco tiempo un grado de eficiencia que tú puedes catalogar de la A a la C, exactamente igual que vivienda, y puedes discutir con tu cliente si el parámetro que entre uno y otro hemos cambiado ayuda o no ayuda a mejorar el impacto en diferentes ratios, en diferentes KPIs, en diferentes indicadores. En Moscú, concretamente, que es donde más la usamos, es fundamental garantizar 2 horas y media de sol en la fachada de cualquier vivienda el día 21 de septiembre, en el equinoccio, ¿no? No, en el equinoccio, en el equinoccio. Y el programa, antes lo hacíamos a mano, ahora el sol te calcula, fusiona edificios, hace diferentes escenarios en función de la eficabilidad o del tamaño de la vivienda. Todavía está trabajando, si veis aquí a la izquierda, solo con edificios. No ha llegado, me parece, si no recuerdo mal, igual lo ha hecho antes, se me ha escapado, a meter ya la vivienda en los portales. En cualquier momento le pides que te liste cada uno de los datos que tengas ahí y te lo lista. Y por supuesto es exportable a CAD, a GIS o a BIM o a lo que quieras, por lo cual esto que antes tardábamos en hacer mucho tiempo, ahora lo tenemos, y si mañana te cambian el acceso a la calle principal, que en vez de por el norte, un poquito más al sur, lo cambias y él solo se autoactualiza y te ordena otra vez. No significa esto que no tengamos arquitectos que saben mucho de urbanismo, pero significa que hacemos más rápido este tipo de proyectos que generan este tipo de obras. Esta es la primera fase. Este vídeo por ahí, perdón. Vuelvo al PDF, que es este. Así es como está un poco, así estaba la obra hace otra vez 6 meses. Yo no hemos vuelto a levantar fotografía o mandar un dron, pero esta es la primera fase que hicimos. Ya te digo, nosotros aquí llegamos hasta el proyecto básico ampliado, le llamamos, hasta el building permit o la solicitud de licencia es algo más, es más que el básico en España, pero es menos que la ejecución. Es un básico es una ejecución a la mitad, trabajando también con gente rusa, obviamente, con un equipo ruso. Nuestra implicación en la dirección de obra es cero, vamos cuando queremos, pero no tenemos autoridad. Ellos lo hacen con su propia fábrica, sus propios medios. Obviamente las fachadas pues, han sido modificadas en muchos sentidos por ellos, pero la estructura del barrio, los espacios verdes, en fin, toda la planimetría de las viviendas, que veis un poco, hay como 14 tipos diferentes de manzanas, pero se hacen solo con esos 20 tipos de viviendas de naranja a rojo que tenéis ahí, desde las más chiquitas hasta las medianas. Claro, esas unidades de vivienda se asocian en portales, y los portales se hacen en manzanas, en los edificios, y aquí el secreto está en que, si no recuerdo mal, había solamente como 12 tipos de edificios en este primer ejercicio que estamos haciendo, aunque hay cerca de 5.000 viviendas. 12 tipos de edificios con diferentes alturas y diferentes fachadas que se combinan para evitar algo que los rusos tienen muy asimilado, con un miedo que ellos tienen muy inculcado en su cultura, que es el miedo a la repetición y a la estandarización de las cosas, porque piensan que estandarizar significa monotonía y barrios aburridos, ¿no? Y nosotros le demostramos en este juego también, es el primer barrio de manzana europea, como le llaman, que se está construyendo en Moscú. Hace muchos años que no se construían tantas manzanas allí se hacen los bloques soviéticos con otro tipo de espacios, las microrías. Y eso lo estamos llevando, lo hemos llevado a Minsovo, lo hemos llevado a otros sitios en Yunturovo en Rusia, en Minsk en Bielorrusia, en San Petersburgo, incluso en Nairobi, en Kenia. Tenemos un proyecto ahora en fase de licencia más pequeño, son 100 hectáreas, no lo voy a contar hoy porque sería otra vez, donde hemos vuelto a trabajar con el mismo argumento. Y por último, este es el proyecto que estamos haciendo desde hace 2 meses, al que quedan otros 7 meses y que es fascinante. Y algunos de los que estáis aquí
Estoy muy contento de ver a gente aquí a la que creo que va a disfrutar con este proyecto. FSK es el mayor productor de viviendas de Rusia. Decir eso es que probablemente es el mayor europeo. Solo en Moscú entrega 5.000 anuales. Cualquiera de los grandes españoles aspira a entregar 3.000 en todo el territorio nacional. O sea que si este entrega 5.000 solo en la ciudad de Moscú, si le sumas después las otras ciudades rusas, este puede estar en torno a 20.000 o 22.000 viviendas anuales. Y las fabrica él. No todas, pero el 50% más salen de sus fábricas. Quiere decir que no es promotor, es constructor originalmente, es promotor constructor. Es decir, su negocio era fabricar y montar y entregar. Entonces, nosotros nos hemos contratado para un proyecto que consiste básicamente en definir su catálogo de libros de tipos para los próximos 15 años. Él tiene una fábrica como de 60 hectáreas, tiene varias fábricas, pero la que visitamos de 60 hectáreas, tiene otra, donde esta es la de paneles de fachada, pero hace los cuartos de baño, hace todas las losas, hace todos los tubos, las cajas de ascensor, las escaleras, fabricar todo lo que se puede prefabricar prácticamente con hormigón. Él entra en esta fábrica en concreto, fabrica los paneles horizontales, los pone en vertical y coloca la ventana y los saca en estos camiones y construye esos edificios que están enfrente, que son edificios suyos, con diferentes tipologías. Y hace 12 años, le encargó a Bofil una actualización de su libro de tipos, que era un clásico de la Unión Soviético. Montó una fábrica con el trabajo de Bofil, que ahora va a cerrar, y va a adaptar la nuestra de Bofil, porque Bofil no da resultados. Y él no se queja del trabajo de Bofil, se queja de los frenos que el equipo anterior soviético ruso le puso a Bofil para desarrollar su idea. Y parece que ha entrado un equipo directivo nuevo, se han dado cuenta que el proyecto de Bofil no está funcionando bien y nos han encargado que hagamos una actualización de esto. Es un trabajo que tiene 4 etapas, que va a durar estos 9 meses. He traído esto para enseñar un poco lo riguroso que son estas cuestiones a nivel de planificación y lo complejo que es trabajar con ellos. Y estos son los indicadores que tenemos que cumplir. Cualquiera de esos números te lo chequea el tío, y tu vivienda y tu proyecto, que va desde el concepto hasta el proyecto de ejecución, de 150 tipos de cajas de escalera, con 4 tipos mínimos de fachada, con 12 tipos mínimos de acabado. Cualquier proyecto que haga con esas piezas tiene que cumplir estos requisitos. Luego, cuando te meten los requisitos, pues vas viendo cómo muchos de ellos tienen mucha experiencia, otros no. Unos son muy pequeños en el sentido que son, aquí está hasta el último requisito ya es, por supuesto, el número de kilos de acero por metro cuadrado de las losas, el espesor de las losas, la longitud de anclaje no pueden ser más de, no sé, hay cosas que a mí en fase de concepto todavía me vuelven un poco loco, pero había alguna manera de aproximarse a este proyecto y en Atlántica habíamos trabajado ya, en EDEA habíamos trabajado en los dos sistemas, o bien modulando la vivienda o bien modulando la estructura. En este estamos trabajando en diferentes escenarios. Digo estamos trabajando porque no está el proyecto cerrado. Hemos tenido la primera entrega y este es el resultado. Hemos cerrado con ellos trabajar con 3 tipos de ancho de módulo y 3 longitudes de módulo, que hay que inventar una más. Es fundamental con estos módulos construir las viviendas, es decir, los módulos estructurales son estos, las viviendas se van a estar sumando en diferentes tipos de módulos y los módulos además deben ser posible apilarse para que cambien el tipo de vivienda. Es decir, como los edificios tienen entre 9, 12, 18 y 27 plantas, nuestro proyecto tiene que permitir que planta base sea más grande, planta media más chica o planta baja otra vez más grande y que los cuartos baños no se nos vayan de la vertical. Algunas de esas cosas hemos conseguido que el contrato ponga se intentará, porque ya uno no llega tanto y menos ahora. Y lo han admitido, porque se han dado cuenta que vamos a lucharle y vamos a pelear. Pero no sabemos si el resultado será tan óptimo. Hicimos una primera matriz para que veáis cómo trabajamos, donde vemos cómo cumplen cada uno de estos tipos los requisitos. Los requisitos significan, estos son sus requisitos, aquí se ven, pero hay 27 tipos de vivienda que empiezan en 20, 23, 25, 26, 27, 29, 100, 80, 90, 90, 98, 101, 120 y 120, 130. Cada uno de estos tipos, 27, tiene que tener variantes y tiene que tener una serie de elementos que son en concreto estos elementos que están aquí. Elementos que se van combinando los 27 tipos que tienen aquí, estos son 27 líneas horizontales, y que van dando diferentes tipos de cocina, diferentes tipos de armarios, cuartos de baño, en fin. Y vas viendo cómo esto va a producir pues, 5.000 viviendas.
se les enseñó ya bueno, que los diseños están dibujados de manera escueta, pero que se van a terminar dibujando y van a cumplir con todos los requisitos de CHU, de ventilaciones, de fachada, de soleamiento. Se trabaja en cómo combinar ahora esas viviendas que dan, no me acuerdo de las cifras, pero ya daba decenas y decenas de diferentes tipos de edificios que se comportan diferentes desde un punto de vista urbanístico, desde el punto de vista del solamiento, desde el punto de vista económico, y cómo decidir a partir de eso, y vamos a hacer una selección que ahora hemos hecho, para generar un tipo de manzana, pero que es a la hora de hacer el master plan donde el cliente va a tirar de un sistema informático para inculcar o para introducir esas variables en esta escala una vez que la ordenación esté hecha. Es decir, esta ordenación que está aquí se hace a mano. Cuando digo a mano es que se hace con el programa nuestro del otro lado. Y a partir de esta ordenación, en función del color que el programa está marcado, si sigues el juego y llegas a esta sección de edificios y la colocas aquí, te va a dar el número de viviendas, el número de cuarto baño, el mix de productos que el tío quiere. Para que entendáis, en un proyecto suyo de 5.000 viviendas, él hace un mix de 16 tipos de viviendas y ajusta. Esta al 6% tiene que ser de 23 metros, el 7% de 21, el 14% con un margen de un 1%. Entonces, es pura matemática, es mucho diseño, es mucho de eficiencia y es apasionante, la verdad. Las secciones se dividen en las que están orientadas al sur, que nada más que tienen soleamiento por una cara, o las que están al este o al oeste, que tienen soleamiento por las dos caras y todos sus ángulos posibles. Ahí tenéis el juego de secciones. Secciones llamamos cajas de escalera, en ruso se dice secciones, pero son cajas de escalera para ángulos de tal, para esquinas, para... ya teníamos otro proyecto hecho en Kazán, que también trabajamos con Medio Mundo, ¿no? Con José Luis y con Patricia, y creo que Medio Mundo en la fachada, donde trabajamos con estas cosas. Y ahora ha llegado un momento que sabíamos que nuestros clientes quizás no iban a entender aquella investigación que hicimos ese día. Ahora es mucho más compleja, pero no solo lo entienden, sino que la demandan, porque fíjate que el cliente es fabricante, no es promotor. Por lo cual lo que estamos haciendo es alimentar a su equipo de fabricación, que es la primera vez que nos pasa, pero que es muy noveno. Trabajamos con la fachada, estamos trabajando con la estandarización de estos elementos de fachada. Son soluciones que estamos viendo para viviendas más caras, para viviendas más baratas, con diferentes tipos de huecos. Se trata también de sintetizar mucho, es decir, de dividir el mundo en dos, en 1 y 0. O hay edificios que tienen zócalo y edificios que no tienen zócalo. Pues esa es la primera lección. Hay edificios que tienen cubierta plana y edificios que no tienen cubierta plana. Pues esa es la siguiente lección. Y reduciendo las cosas a 1, 0, vas haciendo combinaciones y vas viendo el espectro de posibilidades que te pueden ir generando, ¿no? Hay edificios con órdenes verticales, hay edificios con órdenes horizontales. Los hay que tienen órdenes intermedios, los hay que no tienen órdenes intermedios y los hay blancos con detalle oscuro, oscuros con detalle blanco o con color. Bueno, si quieres reducir el mundo a eso, se puede reducir eso. A partir de ahí, hace una hoja de ruta y finalmente interviene el arquitecto tradicional, porque detrás de toda esta sistemática él toma decisiones y encarga un proyecto de un edificio oscuro, de esta longitud, con el tipo de vivienda, oscuro digo, en cuanto al color de la fachada, de esta altura determinada en este sitio. Coge esos elementos, los combina y tiene un proyecto con licencia prácticamente. Estas son imágenes de otros proyectos que tuvimos, donde hemos acabado utilizando esto para terminar la fachada. Y hasta aquí podemos contar, básicamente. Este es el último proyecto que estamos trabajando, el residencial que ha contado para desarrollar como el representante de lo que estamos haciendo. Y con esto hemos resumido un poco lo que estos 8 o 9 años han dado de sí en